Mi tema es la historia de la Guerra Civil de Guatemala. En 1951, Jacobo Arbenz Guzmán fue elegido democráticamente. Arbenz tenía muchos planes de traer el cambio al país de Guatemala. Uno de sus primeros objetivos era apoderarse de la gran cantidad de tierras de propiedad de las corporaciones y redistribuirlo a los campesinos de Guatemala. La United Fruit Company poseía una enorme cantidad de tierra. La mayor parte estaba sin cultivar. Esta tierra se convirtió en el objeto de la reforma agraria de Arbenz. En 1954, la CIA de Estados Unidos apoyó un golpe contra el presidente democráticamente electo de Guatemala, Jacobo Arbenz. Arbenz se consideraba una amenaza comunista, especialmente después de la legalización de partidos comunistas y un movimiento para nacionalizar las plantaciones de la United Fruit Company. La CIA escogió al coronel Carlos Castillo Armas para liderar el golpe y puso fin a la influencia comunista en Guatemala. Tras el golpe de Estado, Armas fue declarado presidente y se dedicó a revertir las reformas agrarias que se han beneficiado los agricultores pobres. También quitó los derechos de voto los guatemaltecos analfabetas. Grupos guerrilleros formaron para luchar por los derechos de los pueblos indígenas y campesinos que se convirtieron en blanco del gobierno militar. Guerreros luchaban contra el gobierno respaldado por los militares. Para los próximos 36 años, el pueblo de Guatemala tuvieron que sufrir a través de la guerra civil y el estado de dictadores militares. En 1980, el ejército de Guatemala instituyó la Operación Sofía, que tenía por objeto poner fin a la guerra de guerrillas insurgentes y destruir la base civil en la que escondían. Este programa dirigido específicamente a la población maya, que fueron cree que el apoyo al movimiento guerrillero. Más de 200,000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados o desaparecieron durante este largo de 36 años de guerra. 83% de las víctimas eran mayas. Rigoberto Menchú Duma, sobreviviente de la guatemalteca genocidio y un miembro del grupo indígena Quiché, ha dedicado su vida a promover los derechos de la población indígena de Guatemala. Ella ha escrito varios libros sobre la difícil situación de los pueblos indígenas de Guatemala durante la Guerra Civil Guatemalteca. Ella recibió el Premio Nobel de la Paz. Mi nombre es Tisha Ann y mi tema es el problema indigenista y cómo afecta a la sociedad. Población de los pueblos indígenas. La población de Guatemala es más o menos 10 millones de personas. La mayoría de los grupos indígenas mayas. Pequeños números de pipil aztecas y incas existen.
Idioma. Idioma oficial de Guatemala es el español. La idioma es de las indígenas, incluyen Mayan, Quiche, Canobal y Kush y mucho más. Firma del Tratado de Paz. El 29 de marzo de 1994, el gobierno y la URNE firmaron 3 acuerdos de paz. Sin embargo, la violencia generalizada, incluyendo secuestros, torturas y ejecuciones, ocurrieron aún. En diciembre de 1996, la guerra civil terminó cuando los rebeldes y el gobierno anuncian un trato de paz. Migración al México a los Estados Unidos. Después de las masacres, los indígenas huyeron a México y también a los Estados Unidos. Viniendo en los Estados Unidos. Una porción sustancial de los americanos guatemaltecos en Los Ángeles y el sur de la Florida son Canobal Mayans. En Houston hay más de 1,000 mayas de las provincias de Totonicapán y Quiché. Los estereotipos y las ideas falsas. Guatemalteco-americanos frente a los estereotipos en los Estados Unidos, por ejemplo, son de poco valor. Detrás en Guatemala, el pueblo mayan continúan siendo objeto de discriminación y viven en la miseria absoluta. Todavía todos no tienen acceso a agua potable y electricidad. 17 años después de la guerra, indios mayas salieron de su escondite para descubrir las tumbas de sus seres queridos asesinados en el horrible genocidio. El gobierno. Vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, dice adelantos se registran en el tratamiento de las desigualdades en justicios, pero dice que es un proceso lento. ¿Por qué emigran los niños de Guatemala a Estados Unidos? Por Elizabeth. Guatemala es un país que se localiza al lado de México, y México es un país fronterizo con Estados Unidos. La tal cercanía de Guatemala hacia México hace propicio el deseo anhelado de niños por cruzar dos fronteras, ya que relativamente no se encuentran tan lejos como otros países localizados en Sudamérica, como por ejemplo Ecuador, Chile, Brasil. Los niños que pasan la frontera son de todas las edades. Este niño que ven en la pantalla refleja más o menos la edad de varios pequeñines que se lanzan por un mejor futuro, ya sea solos o acompañados de coyotes, que dado el momento los dejan solos a su suerte. Estos niños son incentivados a hacer eso debido a la pobreza que existe en sus países. Guatemala es un país muy pobre
Entonces, muchos padres que ya han cruzado la frontera anteriormente y residen en los Estados Unidos deciden traer a sus hijos arriesgándoles la vida de esa manera. Debido a la pobreza, no hay una muy buena educación en Guatemala, más que todo en ciertos lugares cercanos a la frontera y lejos de la capital. Entonces, esto da paso a que se hayan corrido rumores que si algún adulto viaja con un niño, automáticamente se puede quedar en el país. Desgraciadamente, muchas personas ingenuas creyeron esos rumores y hubo prácticamente un éxodo de niños. Y Estados Unidos se encontró en la mirilla por haberlos encarcelado, esperando a que ellos sean repatriados. El tren de la muerte, el tren llamado La Bestia. Es un tren en el cual los niños se suben con esperanzas y deseos de llegar a los Estados Unidos, sin percatarse que pueden perder algún miembro del cuerpo, cosa que la Embajada de Guatemala reciben a los niños repatriados sin brazos, sin piernas y con traumas que les quedarán de por vida. Aquí podemos ver un grupo de niños regresando a su país de origen, Guatemala, probablemente sin entender lo que les pasó al haberse sentido rechazados por un gobierno como el de Estados Unidos. Al final, o en medio de su travesía, estos pequeños angelitos, que no tienen la culpa de nada, simplemente de haber nacido pobres y en una realidad de mucha abstinencia, encuentran la muerte. Aquellos niños ya son parte de las estadísticas. El por qué ellos inmigraron a Estados Unidos no debe ser más fuerte a las consecuencias que se conocen.